Saludos a todos. Vamos a continuar con las transformaciones geométricas. En este momento estaremos viendo las transformaciones isomórficas. Específicamente estaremos hablando de la homotesia. Antes de hablar de la homotesia, vamos a especificar qué son las transformaciones isomórficas. Las transformaciones isomórficas, por su etimología, iso significa igual y morfía significa forma. Es decir, que este tipo de transformación va a conservar la misma forma, pero vamos a ver qué característica particular tiene con respecto a lo que son las transformaciones isométricas. Estas transformaciones conservan la forma y las medidas de los ángulos de las figuras, pero no necesariamente van a conservar el tamaño de la figura. Recuerden, va a conservar la forma y el tamaño de los ángulos, pero no va a conservar el tamaño de la figura en sí. Un ejemplo, como decíamos, es la homotesia. ¿Y qué es una homotesia? Bueno, una homotesia es una transformación afín que a partir de un punto fijo O multiplica toda la distancia por un mismo factor K. La homotesia se puede representar de la siguiente manera. Para tú representar homotesia, pone H entre paréntesis 0, o mejor dicho, O, K. O será un punto fijo, llamado centro de homotesia. Y K será un número positivo o negativo que se llama razón de homotesia. ¿De dónde proviene la razón de homotesia? Observen esta expresión. Les parecerá familiar, ya que cuando vimos razón y proporción, veíamos que cada una de las fracciones las llamábamos razón. Y cuando había dos fracciones igualadas, es decir, dos razones igualadas, a esto la llamábamos proporción. Simplemente el número K es una razón, como su nombre lo indica. Pero ¿de dónde proviene? Bueno, esta expresión por sí sola no tiene sentido. Pero observen la figura. Este será el centro de homotesia y la distancia que hay desde el centro de homotesia hasta A', mírenla aquí. Luego, desde el centro de homotesia hasta A, que es un vértice de la figura original, se pone en el denominador. Ese resultado de dividir la distancia OA' entre OA va a ser el mismo resultado que dividir OB' entre OB, OC' entre OC y OD' entre OD, que será igual a un número, y ese número es la razón de homotesia. Ese es el origen del número K, razón de homotesia. También tenemos que decir que es llamado también factor de escala. ¿Por qué factor de escala? Porque recuerden que las figuras se grafican en el plano cartesiano y ese número K indica la cantidad de veces que la distancia desde el centro O se va a multiplicar por ella misma. Es decir, que si desde O hasta A hay una distancia X, esa distancia se va a multiplicar por K y será el valor de OA'. Probablemente no hayan entendido esta parte, pero a medida que vamos avanzando me van a entender mejor. Seguimos. Este es un ejemplo de homotesia. Esta es una figura. Recuerden que la homotesia tiene un centro. Aquí este sería el centro de homotesia. Esta probablemente podrá ser la figura original y esta podrá ser la figura homotética. Y si aplicamos dos homotesias sucesivas con el mismo factor K, esta sería otra figura homotética. Pero también si tomamos esta como la figura original, esta podrá ser la primera figura homotética y esta la segunda figura homotética. Es decir, que la homotesia puede poner más grande o más pequeña, pero podemos ver que es el mismo minion, es decir, conserva la forma, ¿verdad? Pero no el tamaño. Continuamos.
Hay dos clases de homotecias. Hay homotecias que pueden ser directas y hay homotecias que pueden ser inversas. ¿Cómo me doy cuenta yo que una homotecia es directa y que una homotecia es inversa? Bueno, cuando vean la siguiente característica. Primero, para la directa. Cuando la homóloga se forma del mismo lado que la preimagen o figura original con respecto del centro de homotecia. Es decir, que si tenemos el centro de homotecia acá, en un lado, de ese mismo lado se va a formar. Esto significa que la razón de homotecia será mayor que cero. ¿Y qué es lo que significa mayor que cero? Siempre será positivo. Es decir, que cuando veamos una homotecia que tenga el número K positivo, será directa. Ahora, en contraste con la primera, si vemos que se forma del otro lado del centro de homotecia, la figura homóloga, o que se verifique que es lo mismo que dé un giro de 180 grados, entonces será inversa. Esto significa que el número K, razón de homotecia, sea menor que cero. Esto significa menor que cero. Eso significa que es un número negativo. Recuerden, el cero no es ni positivo ni negativo, sino neutro. Lo que es menor que cero es negativo y lo que es mayor que cero es positivo. Continuamos. Vamos a ver gráficos para una mayor comprensión de la directa. Fíjense la directa. Este es el centro de homotecia y dijimos que la figura homóloga u homotética se forma del mismo lado que la original con referente al centro de homotecia. Fíjense, esta es la original y del mismo lado, observen que no se forma de este lado sino del mismo lado, se forma la figura homotética. Fíjense que en este caso la figura homotética creció, pero si verificamos conserva la misma forma y el tamaño de los ángulos. Fíjense que acá el número K va a salir de lo que dijimos hace un momento, de una razón, porque ese es su nombre. En contraste con esta, observen que la figura original es esta y la figura homotética se forma del otro lado del centro de homotecia. Algo que quiero recalcar y es que el hecho de ser inversa, la que se va a formar del otro lado, que es esta, no tiene que ser más pequeña. Repito ese punto importante. La figura original se observa con cierto tamaño y la figura homotética se forma más pequeña. No necesariamente cuando sea inversa se va a formar más pequeña. Puede formarse más grande y ser inversa. O aquí pudo haberse formado más pequeña y ser directa. ¿Ok? El factor de directo o inverso no determina el tamaño, simplemente determina del lado que se va a formar la figura homotética. Continuamos. Hay dos características principales en las homotecias. La primera es la homotecia H con centro en O y razón de homotecia 1 es una transformación de identidad. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si tenemos una figura que es la original o preimagen, este es el centro de homotecia, si le aplicamos esta homotecia a esa figura, se va a transformar en ella misma. Es decir, fíjense, esta figura se transformó en ella misma. ¿Por qué? Porque simplemente ese 1 multiplica a las componentes X, Y observen que se va a formar el mismo vértice. Es decir, 1 multiplicado por 1, 1, 1 multiplicado por 1, 1, 1 multiplicado por 5, 5, 1 multiplicado por 4 y así sucesivamente. Esa es una homotecia característica. Homotecia identidad es su nombre. La segunda es la homotecia con centro en O y razón de homotecia menos 1 es igual que si aplicamos una simetría central. Ustedes podrán recordar que en la simetría central lo único que hay que hacer es cambiar el signo a la X y a la Y. Observen. Aquí aplicamos la homotecia. Esta es la figura original. Si le aplicamos la homotecia con centro en O y razón de homotecia menos 1, se va a formar esta figura al otro lado. Fíjense que además es una negativa. ¿Por qué negativa? Porque es inversa. Observen que la original se forma al otro lado.
Observen que conserva el mismo tamaño, porque todo se va a multiplicar por menos 1. Este es un caso donde el concepto original de homotecia parece que choca, pero realmente se cumple. Seguimos. Aquí apliqué una homotecia, pero aquí apliqué una simetría central. Si se fijan, en la simetría central graficada sobre el plano cartesiano, simetría central es la simetría donde cada una de las líneas pasa por el centro, 0,0. Observen que sería la misma transformación. Por lo tanto, podemos decir que esta es una homotecia característica. Seguimos. Entonces, viendo un ejemplo ya de lo que es homotecia aplicada a una figura, tomamos el triángulo, vamos a hallar la homotecia de este triángulo, que nos dará como resultado un triángulo homotético, aplicando la homotecia con centro en O y razón de homotecia menos 2. Vamos a hallar primero la solución analítica y luego la solución gráfica. Primero los datos. Estos son los datos que nos ofrecen. Recuerden que en la homotecia, con centro en O y factor de escala menos 2 o razón de homotecia menos 2, tendremos que aplicar la fórmula general. Homotecia con centro en O y factor de escala K aplicado a un punto P que tiene las componentes X, Y será igual a un punto P'. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es simple. Si ustedes observan, esa X se multiplica por la K, que es el número que está aquí. Fíjense. Entonces el punto prima tendrá a X'. ¿Pero quién es X'? X' será entonces K multiplicado por X. Igualmente que Y. K multiplicado por Y me va a dar Y'. Aplicado entonces al ejemplo numérico tendremos que, fíjense, homotecia con centro en O y menos 2, aplicado a un punto A, fíjense que menos 2 se multiplica por 3, que me da menos 6, menos 2 se multiplica por 2, que me da menos 4. Y se forma el punto A'. Entonces X' será menos 6 y Y' será menos 4. Fíjense que se aplica lo mismo para el punto B'. Observen, homotecia con centro en O y razón de homotecia menos 2, aplicado a un punto B, lo va a transformar en un punto B', que tendrá las componentes menos 8 y menos 10. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón de que menos 2 por 4 te da menos 8 y menos 2 por 5 te da menos 10. Así hacemos también para el punto C. Esta es la solución analítica. Entonces, en la solución gráfica, observen que tenemos la figura original. A, B, C. Está graficada sobre el plano cartesiano. Miren que este es el centro de la homotecia. O observen la figura homóloga o figura homotética. Fíjense que en este caso, como decíamos, como la K es negativa, nos dio una homotecia inversa. Fíjense que se formó totalmente del otro lado de la figura homotética con referente al punto O. ¿Qué se verifica aquí que es importante resaltar? Observen que 4 y 5 se va a transformar en menos 8 y menos 10. 10 y 5 se va a transformar en menos 20 y menos 5 y menos 10, perdón, porque se va a multiplicar todo por menos 2. Para concluir esta pequeña parte y dejarlos a ustedes ya trabajar de una manera directa para que pongan en práctica lo que han aprendido, si nosotros tomamos, y le voy a pedir que lo hagan cuando hagan sus figuras, si nosotros tomamos nuestra regla y medimos desde el centro O hasta el punto C, la distancia que va a haber desde O hasta C será la mitad que va a haber desde O hasta C'. Es decir, que C', la distancia desde O hasta C' va a ser el doble. Y así sucesivamente para cada uno, porque recuerden que se multiplicó por menos 2. Le voy a dejar este ejercicio para que lo hagan. Saludos y que pasen buena. Cualquier cosa me pueden escribir a través de la plataforma. Saludos. Bye bye, chicos.